El día de hoy vamos a hablar de las funciones trigonométricas. Vamos a ver una aproximación analítica de ellas y diferentes resultados. Las funciones trigonométricas son de gran importancia en las diferentes áreas de la ciencia, como por ejemplo la física, la astronomía, la cartografía, etc. Su gran importancia nace en la representación de fenómenos periódicos, entre muchas otras aplicaciones. Primero vamos a tener unas consideraciones antes de empezar con teoremas y demás. Es la función exponencial como la vimos en la exposición anterior y vamos a recordar estas propiedades. Primero es que de z1 más z2 y así sucesivamente hasta zn es igual a la multiplicación de estos, a ez1 por ez2, etc. E de 0 es igual a 1 y además que la derivada de e a la ix es igual a i por e a la ix, donde i es el número imaginario. Definimos lo siguiente: c de x igual a un medio de e de ix más e de menos ix, y s de x como 1 sobre 2i de e de ix menos e de menos ix. Mostraremos que las funciones c de x y s de x coinciden con las funciones coseno y seno respectivamente, cuyas definiciones usualmente se basan en consideraciones geométricas. Podemos recordar los cursos de bachillerato, donde construíamos la función seno de x y coseno de x a través de la circunferencia y triángulos rectángulos. Ahora, hagamos lo siguiente. Sumamos c de x más i veces s de x, para darnos cuenta que esta suma va a ser igual a e de x. Así, c de x y s de x son la parte real y la parte imaginaria respectivamente de e de x, si x es real. Acá el truco consiste simplemente en darse cuenta de que un medio de 2 por i es igual a un medio. Ahora, vamos a revisar la norma al cuadrado de e de x. Esto va a ser igual a e de x por su conjugado. Su conjugado va a ser este que está acá, e de x por e de menos ix. Y pues eso va a ser e de 0, utilizando una de las consideraciones que ya nombramos al principio, y eso va a ser igual a 1. Con esto nos damos cuenta que e de x, la norma de este, va a ser igual a 1. De 1 y 2, o sea, de las definiciones que vimos al principio de c de x y s de x, nos damos cuenta de lo siguiente. Primero, que c de 0 es igual a 1 y s de 0 es igual a 0. Ahora, consideremos la derivada de c de x. C' de x consiste en esto que está acá, y utilizando la consideración que dijimos al principio, nos damos cuenta que C' de x va a ser igual a menos S de x. Repitiendo este proceso, nos damos cuenta que S' de x va a ser igual a C de x, donde vamos a obtener dos resultados. C' de x va a ser igual a menos S de x, y S' de x va a ser igual a C de x. Acá hay un pequeño error, pero pues acá arriba está claro que S' de x va a ser igual a C de x. Veamos el siguiente resultado, que c de x se anula en este intervalo. La demostración la vamos a hacer por contradicción. Como c de 0 es igual a 1, tendríamos por hipótesis que c de x es mayor a 0 para todo x mayor a 0. Lo anterior implica que S' de x es mayor a 0, ya que habíamos dicho y habíamos mostrado que S' de x era igual a C de x. Que S' de x sea mayor a 0 implica que S es estrictamente creciente. Y como c de 0 es igual a 0, tenemos que S de x es igual a 0, si x es mayor a 0. Por lo tanto, si 0 es menor que x y x es menor a y, tenemos lo siguiente, que S de x por x menos y es menor que la integral de c de t, que va entre x y y, que va a ser igual a c de x menos c de y menor o igual que 2. Ahora, S de x menos y corresponde a una suma inferior, con la partición trivial xy, pues S de x es estrictamente creciente. Y esta parte de acá es simplemente consecuencia del teorema fundamental del cálculo. Ahora veamos por qué esto es menor que 2. C de x menos c de y es igual al valor absoluto. ¿Por qué? Porque como S es creciente y C' de x es igual a menos S, tenemos que C es decreciente. Por lo tanto, esto es igual al valor absoluto. Utilizando la definición del principio, tenemos esto de acá, y pues factorizando un medio, nos damos cuenta que tenemos esto de acá. Utilizando la desigualdad triangular, vamos a separar cada uno de estos factores.
Y como ejercicio para el lector les vamos a dejar de tarea que se den cuenta que la norma de menos x es igual a 1. Bueno, ya teníamos que estas normas es igual a 1. Tenemos esto acá, que eso va a ser igual a 2. Finalmente, como s de x es mayor a 0 y x y y son arbitrarios, o sea, es creciente y x y y son arbitrarios, la última desigualdad no puede ser verdadera para valores de x y y suficientemente grandes. Esta es nuestra contradicción. A continuación vamos a dar una definición ad hoc de pi. O sea, vamos a establecer una cantidad que vamos a llamar pi, pero que no la vamos a hacer con una justificación relacionada con pi, según como lo conocemos de los cursos de cálculo del colegio. Entonces, x0 va a ser el menor número positivo tal que c se anula. Ahora, este número va a existir porque el conjunto de ceros de una función continua es cerrado. Y pues bueno, eso queda para el espectador, que en efecto revise si es cierto. Y además de los resultados previos, sabemos que c evaluado en 0 es 0. ¿Esto qué hace? Hace que x0 no sea precisamente nulo, o sea, no sea justamente 0. Entonces, el número pi, la letra pi va a corresponder a 2 veces esa raíz mínima de c, ¿sí? Pero recordemos, o sea, en adelante vamos a comenzar a usar pi por todas partes, pero no va a tener ningún tipo de contenido geométrico. O sea, aquí hubiéramos podido poner pandereta o firulais y hubiera sido lo mismo. Entonces, bueno, ya con eso, por ejemplo, sabemos que c de pi medios, que básicamente sería c de 2x0 sobre 2, por definición de x0, pues es 0. Además, s evaluado en pi medios va a ser un número real con valor absoluto 1. Bueno, tenemos que la norma de cualquier número es igual a 1. Y por definición, e de i pi medios es igual a esto que está acá. Recordemos que c de x sub 0 es igual a 0. Y habíamos definido pi como 2x sub 0. Despejando x sub 0, digamos que c de pi medios es igual a 0. Por lo tanto, tenemos esto de acá. Nos damos cuenta pues que perdón, acá hay un error, es s de pi medios va a ser igual a más o menos 1. Como s de x es mayor a 0 en este intervalo, s de x es creciente en este intervalo. Por lo tanto, s de pi medios es igual a 1. Y finalmente tenemos que e de i pi medios es igual a esto. Dijimos que esto es igual a 0 y que s de pi medios es igual a 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a i. Por la fórmula de adición, por una de las consideraciones que ya hicimos, podemos escribir i por pi como i pi medios más i pi medios. Utilizando esta fórmula de adición nos damos cuenta que podemos separar esto por la multiplicación a través de la multiplicación. Utilizando lo que vimos anteriormente nos damos cuenta que esto es igual a menos 1. E de i por pi es igual a menos 1. Además, con esta construcción anterior podemos escribir 2pi como pi más pi. Entonces nos quedaría que e de 2pi es igual a 1. Entonces tenemos que e de z más 2pi es igual a e a la z. Esto se relaciona mucho con la periodicidad de esta función, que veremos próximamente. El teorema de Picard-Lindelof de existencia y unicidad de las ecuaciones diferenciales lleva a que existen las funciones anteriores que se llaman respectivamente seno y coseno, de la siguiente forma: coseno de x igual a c de x y seno de x igual a c de x. Esta definición analítica de las funciones trigonométricas permite una definición no geométrica del número pi. A saber, este número es el número real positivo, que es un cero de la función seno. A continuación vamos a dar los siguientes resultados.
A, que la función E es periódica con periodo 2πi. B, que las funciones S y C son periódicas con periodo 2π. C, que si t está entre 0 y 2π, entonces E de it va a ser distinto de 1. Y D, que si z es un número complejo con su norma igual a 1, entonces existe un único t en este intervalo, tal que E de it es igual a z. Para probar que la función E es periódica con periodo 2π por i, debemos ver que E de un número cualquiera más k veces su periodo es igual a E de un complejo cualquiera. Entonces partimos de aquí y por definición de E podemos expresar esta suma como este producto, y esta E de k veces 2π por i va a ser k veces E de 2π por i. Pero como ya vimos anteriormente que esta expresión E de 2π por i es 1, vamos a tener k veces 1 por 1 por 1. Entonces tenemos que eso es E de z por 1, que va a ser igual a E de z. Entonces, como probamos que esto es igual a esto, ya tenemos que E de z es periódica con periodo 2π por i. Ahora vamos a probar que C es periódica con periodo 2π. Entonces también debemos ver que C de un valor cualquiera más k veces su periodo es igual al mismo C de un valor cualquiera. Entonces partimos de aquí y vamos a utilizar la definición inicial de C, que es E de I por su argumento más E de menos I con su argumento dividido en 2. Como ya vimos en la diapositiva anterior, E es periódica. Entonces, E de I de X más K por 2π va a ser E de I por X. Y E de menos I por X más K por 2π va a ser E de menos I por X. Pero esta es la definición de C de X únicamente. Entonces, ya como vimos que esto es igual a esto, pues ya tenemos que C es periódica con periodo 2π. La prueba de S de X para probar que es periódica es análoga. Ahora vamos a probar el inciso C del teorema, que nos dice que si t está entre 0 y 2π, entonces E de it es distinto de 1. Entonces vamos a suponer que t está entre 0 y π medios y que E de it, y vamos a considerar E de it, que por definición es C de t más I de S de t. En este caso simplemente los vamos a reescribir como X y Y. X va a ser C de t y Y va a ser S de t. Por lo que hemos visto anteriormente, sabemos que tanto C de t como S de t están entre 0 y 1. Siempre que t esté entre 0 y π medios. Entonces, gráficamente, lo que esto nos quiere decir es que si tomamos un t en este intervalo, entonces su imagen la imagen de t bajo E de it va a estar en el cuadrado de longitud 1 y además, como vemos, no toca la frontera. Entonces, pues por el intervalo que tomamos, nunca va a ser 1. No va a ser ninguno de la frontera. Ahora, pues nos va a ser más fácil tener a t entre 0 y 2π. Entonces vamos a multiplicar este intervalo por 4 y así obtenemos que t está, que 4t está entre 0 y 2π. Entonces así vamos a obtener más o menos lo que está acá. Sin embargo, nosotros no sabemos cómo es la imagen de t bajo la función e a la 4 y t. No sabemos cuál va a ser la imagen, por eso la dibujamos así. Solamente nos interesa saber qué valores reales hay en la imagen, si es que existen. Y otra cosa a resaltar es que aquí nosotros todavía no asociamos la imagen de E de IT con una circunferencia de radio 1.
simplemente porque los resultados previos aún no nos permiten hacer esa asociación. Entonces, pues más adelante vamos a ver eso. Ya como tenemos E de 4 y T, vamos a utilizar la definición que vimos desde un inicio. Entonces, como tenemos un 4, esto va a ser X más y a la 4. Lo vamos a expresar así, como X más y al cuadrado por X más y al cuadrado. Expandiendo esto, estos dos, obtenemos lo siguiente. Y aquí factorizamos 4 y XY. Entonces factorizamos estos dos términos para obtener lo siguiente. Como habíamos dicho, queremos saber únicamente qué valores reales toma esta función. Entonces, pues queremos que este término sea 0. Para que esto sea 0, x cuadrado menos y cuadrado debe ser 0. Es decir, que x cuadrado sea igual a y cuadrado. Como ya previamente habíamos visto, que la norma de e de x es igual a 1, sin importar que x sea. Entonces, pues por la definición de norma, esto es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y como x cuadrado es igual a y cuadrado, para que se pueda satisfacer eso, pues x cuadrado y y cuadrado deben ser un medio para que su suma pueda ser 1. Y noten que pues esto es compatible con lo que ya habíamos dicho inicialmente, porque x va a ser igual a 1 entre raíz de 2, igual que y. Es decir, que caen en este cuadrado. Entonces, como ya tenemos que x cuadrado y y cuadrado es un medio, al reemplazar en esta última expresión, vamos a tener como resultado que e de 4 y t es igual a menos 1. Y ya así probamos c, porque ya probamos que no, el resultado no fue 1, que es lo que queríamos mostrar. Ahora vamos a probar la proposición D, que nos dice que si z es un número complejo y su norma es 1, entonces existe un único t en este intervalo, tal que e de it es igual a z. Entonces, para probar que es único, vamos a suponer que hay dos y vamos a ver que sus imágenes son distintas. Vamos a suponer dos distintos y vamos a ver que sus imágenes son distintas. O sea, es probar que es inyectiva. Entonces, suponemos un T1 y un T2 en este intervalo. Como acá la desigualdad no es estricta, entonces pues ya sabemos que son diferentes. Tomamos este producto así convenientemente y ya por las propiedades de E obtenemos esto, E de I, T2 menos T1. Como T2 es mayor estricto que T1, entonces esto siempre va a ser mayor que 0. Esto también va a ser distinto de 0 y por tanto va a ser distinto de 1. Entonces, como E de IT2 menos IT1 es distinto de 1, pues ya tenemos que E de IT2 es distinto de E de IT1 por la proposición C, que también nos decía que si esto es distinto de 0 o de 2π, entonces es distinto de 1. Así pues se concluye que es único el t. Ahora, para probar la existencia, debemos probar que esa función es sobreyectiva. Entonces vamos a fijar un z con su norma igual a 1 y vamos a considerar z igual a x más y, donde x y y son reales. Vamos a considerar primero el caso en el que ambos son positivos, es decir, que están en el primer cuadrante y que están en este intervalo. Como en este intervalo se decrece continuamente de 1 a 0, entonces va a recorrer todos los valores de 1 a 0. Entonces, en algún momento, c de t se va a encontrar con x, para algún x en este intervalo. Además, c es continua porque es combinación lineal de funciones continuas. Y también, como sabemos que c de t al cuadrado más s de t al cuadrado es igual a 1, y pues habíamos considerado z como x más y, entonces
pues de esto concluimos que s de t al cuadrado es igual a y al cuadrado. Entonces y va a ser más o menos s de t. Pero como s es positivo y nuestro y es positivo, entonces descartamos el caso en el que es negativo. Por tanto, s de t va a ser igual a y. Y así obtenemos que existe un t tal que z es igual a e de it. Una idea gráfica para entender mejor esa demostración es que, pues, si tenemos la circunferencia de radio 1 y en el primer cuadrante escogemos un z arbitrario con z igual a x más y, entonces somos capaces de encontrar un t en este intervalo tal que z es igual a e de it. Entonces, c de t en este intervalo va a decrecer. Entonces, como nuestro z arbitrario tiene una imagen real y una imaginaria, entonces ese c de t en algún momento se va a encontrar con ese x porque recorre todos estos valores. Lo mismo con y. Entonces, pues ya obtenemos que z es igual a c de t más i s de t para algún t en este intervalo. Ahora vamos a ver el caso en el que x es menor que 0 y y es mayor o igual que 0. O sea, es decir, que están en el cuadrante 2. Y las condiciones anteriores se satisfacen por menos iz. Entonces, menos iz va a ser igual a e de it. Despejando z, vamos a tener que eso es igual a e de i por t por i para algún t en este intervalo. Y como ya habíamos visto anteriormente, que i es igual a e de pi medios por i, entonces tenemos que este z es e de i por t más pi medios. Esto gráficamente es lo siguiente. Entonces, si tomamos un z arbitrario en el segundo cuadrante, al multiplicarlo por menos i, vamos a tener que ese z va a ser igual a un z tilde en el primer cuadrante. Y como para cualquier z del primer cuadrante ya habíamos encontrado un t tilde, tal que ese z tilde es igual a e de i tilde, entonces pues ya vamos a ser capaces de encontrar un t para este z. Entonces, como i es igual a e de i pi medios, entonces vamos a tener que z por menos i va a ser z por e de menos i pi medios. Y ese va a ser igual a un z tilde que está en el primer cuadrante. Ahora, haciendo manipulación algebraica para despejar este z, obtenemos que este z es igual a z tilde por e de i pi medios. Reemplazando z por e de i tilde, obtenemos esto. Y ya utilizando las propiedades de e, tenemos que eso es e de i pi tilde más pi medios. Es decir, que para un z arbitrario en el segundo cuadrante encontramos un t, que en este caso es i tilde más pi medios, tal que z es igual a e de i por t tilde más pi medios. Finalmente, en el caso en que y es menor que 0, es decir, que nuestro z está en el tercer o cuarto cuadrante, los dos casos anteriores nos muestran que menos z es igual a e de it para algún t en este intervalo. Por tanto, z va a ser igual a menos i por t, que va a ser igual a e de it más pi. Bueno, este teorema nos permite identificar que la imagen de e de ix con la circunferencia unidad en el plano complejo. Antes de este resultado no teníamos ninguna justificación para poder asociar esto que ya era familiar para nosotros. Bueno, esto último del tercer y cuarto cuadrante gráficamente es lo siguiente. Si tomamos un z arbitrario en cualquiera de estos dos cuadrantes, este z, al multiplicarlo por menos 1, nos va a corresponder a otro z tilde cualquiera en alguno de estos dos cuadrantes.
pues si z está en el cuarto cuadrante, al multiplicarlo por -1 va a caer en el segundo cuadrante. Entonces, como para los del segundo cuadrante ya habíamos encontrado un t tilde, entonces pues ya al multiplicar por -1 también vamos a encontrar un t para este z. Entonces, z por -1 va a ser lo mismo que z por e a la menos i por pi, porque ya habíamos visto que -1 es igual a e a la menos i por pi. Y eso va a ser igual a un z tilde del segundo cuadrante. Ahora, despejando este z, obtenemos que z es igual a z tilde por e a la i por pi. Reemplazando este z, que es e a la i tilde, con algún i tilde en 0 y pi, obtenemos lo siguiente. Y ya utilizando las propiedades de e, tenemos que z es igual a e de i por t tilde más pi. Es decir, que para un z arbitrario en el cuadrante 3 o 4, encontramos un t de la forma t tilde más pi, donde t tilde está en 0 y pi, tal que z es igual a e a la i por t. Entonces, ya probamos la sobreyectividad para un z arbitrario en cualquiera de los 4 cuadrantes. Entonces, finalmente probamos que existe y además que es único el t en ese intervalo. Bien, los resultados del teorema anterior nos permiten ahora considerar varias cosas nuevas. Una de ellas es que el inciso D, que nos dice que cada elemento del círculo unidad en el plano complejo es la imagen única. O sea, hay una función inyectiva que va de un intervalo en los reales al plano complejo a partir de la función exponencial. Eso es lo que nos decía el inciso D, palabras más, palabras menos. Y eso va a valer para complejos de la forma e a la it, donde t, acá hay un error, está entre 0 y 2pi. De nuevo, de D del teorema anterior se deduce fácilmente que esa curva es simple y cerrada, y bueno, su imagen es la imagen de la función exponencial. También de exposiciones anteriores sabíamos que la exponencial compleja es derivable. Para complejos de la forma i por t, pues la derivada tiene esta forma. Y también sabemos a partir de la teoría de curvas y superficies que, y bueno, y también de exposiciones anteriores, sabemos que podemos establecer una longitud de arco a partir de una integral. Y lo interesante acá es que esta integral da 2pi. Pero eso también representa otra cosa acá, ¿no? Y es que esta norma es 1. De otra manera es difícil que este resultado se obtenga. Eso significa que ahora pi puede tener un significado geométrico, a diferencia de antes, que pues era simplemente una letra cualquiera. Eso también va a significar, este resultado de acá también va a significar que hemos encontrado una parametrización por longitud de arco, que pues bueno, es un tema propio de la teoría de curvas y superficies. Continuando, bueno, el teorema anterior también nos justifica encontrar un significado geométrico para CDT y SDT. ¿Cuál es este? Bueno, básicamente nosotros tenemos una curva gamma que definimos en la transparencia anterior. Esta nos permite establecer que en un pedazo de intervalo se mapea en un pedazo de arco, y aparte podemos considerar este triángulo rectángulo de acá, que vendría correspondería al origen, a la proyección de este punto en el eje X del plano complejo, y por el resultado inmediatamente anterior, básicamente cada vez que metemos un número real acá, vamos a obtener el mismo número real positivo acá. De hecho, funcionará también con negativos, pero no nos interesa. El caso es que si
mapeamos entre 0 y T0 con esa curva, vamos a obtener que esta longitud de arco se tiene. O sea, este gamma por este punto, a este punto le corresponde a este punto, y casualmente esta distancia es esta. ¿Ok? Entonces eso nos permite fácilmente ver que estamos en el caso típico de la circunferencia unidad, de la trigonometría de toda la vida. Y esto nos corrobora lo que sospechábamos desde el principio, que básicamente las imágenes de la exponencial compleja en ciertos subconjuntos del plano complejo corresponden a circunferencias. Bueno, eso gráficamente, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, en el plano complejo todo el eje imaginario se va a mapear en el círculo unidad. Eso creo que es más obvio si, por ejemplo, pensamos en el 0, e a la 0 pues sería 1. Después, si pensamos en e a la 2 pi por i, por un teorema anterior sabemos que eso vuelve a dar 1. Y pues si quisiéramos mirar el recorrido entre este punto y este punto, encontraríamos que lo que hace la exponencial compleja es dar una vuelta. Y de hecho, cada vez que nosotros vamos haciendo saltos de a 2pi, seguimos dándole una vuelta completa. Y más interesante aún es que si consideramos rectas paralelas en el plano complejo, rectas paralelas al eje imaginario, también vamos a obtener circunferencias centradas en el origen. Conclusión, la exponencial compleja las imágenes de una exponencial compleja toman formas muy simples si las restringimos a rectas que son paralelas al eje imaginario. Veamos ahora un par de ejercicios. Para x que está entre 0 y pi medios, pruebe que el seno de x sobre x está entre 2pi y 1. Primero, note que este límite existe. Utilizando la regla de L'Hopital nos damos cuenta que es igual a 1 cuando x tiende a 0, que es lo que tenemos acá. Esta es nuestra función. Este es el intervalo que tenemos que revisar y acá tenemos que verificar esto. Ahora, si f de x es igual a seno de x sobre x, consideramos su derivada. Y vamos ahora a decir que g de x va a ser el numerador de esta función. Derivando, nos damos cuenta que es negativa para x que está entre estos valores, ya que seno de x en estos valores es positivo. Es decir, que g de x decrece en este intervalo, y g de 0 es igual a 0, y g de pi medios es igual a menos 1. Por lo tanto, f' de x es igual a 0 para x que está en este intervalo. Entonces decrece continuamente en este intervalo y sus valores caen entre pi medio, entre 2 sobre pi y 1. Por lo tanto, tenemos lo que nos... Veamos el siguiente resultado. Si f es una función tal que su segunda derivada es igual a menos la función, entonces para x en los reales existen números reales alfa y beta tales que f de x es igual a alfa de c de x más beta de s de x para x en los reales. Este teorema lo vamos a enunciar para demostrar lo siguiente. Si x y y pertenecen a las reales, tenemos las siguientes fórmulas de adición. C de x más y es igual a esto que está acá, y s de x más y es igual a c de esta acá. Entonces vamos a decir que s de x más y es igual a f de x. Hallamos su derivada, hallamos su segunda derivada, nos damos cuenta que es igual a menos f de x. Estamos cumpliendo las hipótesis del teorema anterior. Ahora hacemos lo siguiente, tenemos nuestra función y tenemos que eso es igual a esto por el teorema anterior. Derivamos y haciendo x igual a 0, encontramos que s de y es igual a alfa y c de y es igual a beta. Listo. Ahora revisemos el siguiente ejercicio. Para n igual a 1, 2, 3, etc. y x real, tenemos la siguiente desigualdad. Esta desigualdad es un poco obvia, ya que aquí manejamos el periodo de la función y acá estamos manejando la amplitud de la función. Esta claramente está cambiando en sus valores en cuanto a magnitud. Por inducción sobre 1, en realidad no es necesario para 0 porque no lo dice acá, pero pues nos damos cuenta que es una recta. Nos damos cuenta que se cumple por inducción. Acá podemos ver, para 1 son iguales, para 0 también son 0, y para
Ya otro valor para 2 nos damos cuenta que ya se empieza a cumplir la desigualdad. Para 3, para 4 y encontramos patrones que son muy bonitos. Siguiendo con esto, escribimos n de x de esta forma, n-1x más x. Utilizando el teorema que demostramos anteriormente, encontramos esto. Y pues como el coseno está acotado por 1 y menos 1, llegamos a esto que está acá. Utilizando desigualdad triangular, tenemos que es seno de n-1x más seno de x. Acá utilizamos nuestra hipótesis de inducción y llegamos a n de seno de x. Acá recordando pues con otra notación, con la notación más familiar, lo que estamos utilizando acá.